las cosas, maestro Ricardo Sevilla. Te abrazo, ¿cómo estás? Desde luego que sí, querido Vicente, no te preocupes, estuve escuchando con mucha atención y con gran frustración también la entrevista que le acabas de hacer a Laura Barranco, a quien le expreso toda mi solidaridad, por supuesto. Fíjate que a diferencia de lo que Aristegui y Julio Hernández López dijeron ayer, yo no estoy tan seguro de que Loret haya mentido de una manera tan consciente. Desde mi punto de vista, sufrió un ataque de nervios. Hay que recordar que los ataques de nervios son episodios de agitación, de convulsión, de gritos, de llantos, de agresiones verbales, incluso cuando te encuentras en una situación límite, y eso lo hizo arrasar contra todo lo que salió a su paso, contra todo lo que sintió que lo estaba atacando, se vio desnudo. Ya no está discusión si fue o no un montaje, ya esa discusión quedó atrás, fue un montaje, ya están todas las pruebas, están todos los testimonios, la gente lo sabe, se está difundiendo y el tipo está desesperado. Ahora, más allá de las respuestas de Julio Astillero, de Carmen Aristegui e incluso del mismo director de opinión o editorial de La Octava, que por cierto escribe hoy algunos tweets que yo estuve revisando, reconozco que no lo conocía, pero dice que son periodistas muy serios y periodistas muy formales y equivoca el nombre de la jefa de gobierno, equivoca su apellido, le faltan signos de ortográficos, en fin. ¿Qué tiene que ver eso y por qué es preocupante? Precisamente porque el periodismo está, pues, siendo, digamos que capitalizado, los espacios en medios de comunicación están siendo ocupados por personajes que no tienen ningún tipo de formación periodística, pero no solamente periodística, sino además intelectual, humanística, histórica, política. No tienen ni siquiera sentido común y no les interesa formarse un criterio para poder sentarse frente a los espectadores, frente al público, frente a las personas y difundir cualquier cantidad de dislates, cualquier cantidad de estupideces que propician la mentira. Y ese es el principal problema desde mi punto de vista, la mentira que ha dejado de ser un factor inocuo. Hay que recordar, por ejemplo, que aquella frase que cuando es una frase literaria, que cuando el pastorcillo aquel gritaba en Pedro y el lobo, ahí viene el lobo, pero sencillamente el lobo no venía, no aparecía, pues bueno, ahí nació en la literatura, cuando menos, la mentira. Pero la mentira ha ido cobrando una dimensión que ha dejado ya el aspecto estético, el aspecto que asombra y maravilla dentro de la literatura, como lo dijo el extraordinario escritor Mario Vargas Llosa, pero pésimo hombre, pésimo personaje, pero él le llamó precisamente a eso la verdad de las mentiras. Ahora, otra cosa muy distinta y muy diferente, público Vicente, es la mentira ya como ejercicio cotidiano, ya como instrumento para influir en la gente. La mentira inveterada que se propala por ya no solamente políticos, empresarios, sino de todos aquellos personajes que tienen un micrófono, de aquellos que, como decía Orwell en 1984, pues
la utilizan como una herramienta para producir confusiones, para influir dentro de las decisiones de un pueblo, es precisamente, y yo creo que la otra pandemia, la pandemia de la mentira, la pandemia que genera confusión y que siempre lo ha hecho y que ya tiene que ver muchísimo con la calidad de personajes que están ahí y que sería necesario que expulsáramos, que sacáramos de ahí. Lo hemos probado, lo hemos dicho, los personajes que están en esos llamados medios de comunicación tradicionales no son periodistas, no son humanistas, no son escritores, no tienen nada. Y si lo tienen, han renunciado a eso para abrazar, pues, el periodismo corporativista, si es que acaso a eso se le pudiera llamar periodismo. La vocería del imperialismo, la vocería del neoliberalismo, y eso los ha hecho caer como a Loret de Mola en este tipo de estulticias que generan en la idiotez absoluta, como ayer lo comprobó. Decía Voltaire que la idiotez es una enfermedad extraordinaria, pero no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. Y ahora estamos sufriendo por la mentira propalada por este tipo de personajes, propalada por este sujeto que mencionas, que es Chumel. ¿Por qué? Pues porque divulgan sin ningún tipo de responsabilidad mentiras que a ellos les generan ganancias, sí, pero ahora, en el pleno auge de las redes sociales, la falacia está al orden del día. YouTube es un canal muy importante, desde aquí estamos transmitiendo, desde aquí nos está viendo muchísima gente, pero también es un mar donde nosotros podemos encontrar cualquier cantidad de bulos que son aprovechados para el ejercicio despótico, para favorecer las inequidades que asolan no solamente México, sino el mundo. Israel Vallarta sigue en prisión. Esto que hizo Loret y que avaló Televisa, siempre fue una mentira que produjo dolor. Pero hoy esa mentira continúa produciendo desolación, malinformación, tendencias clasistas, racistas, exclusiones. Entonces es muy importante que nosotros, el público, estemos muy atentos con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que padecemos, porque estos engendros han hecho de la mentira un arma. Esta mentira que favorece a los organismos financiados para lograr réditos, dinero, respaldos venales. Entonces, estos personajes ya no tienen por qué ser considerados periodistas. Todavía tenemos esa manía de llamarle a Ciro Gómez Leiva periodista, o a Loret, historiadores Aguilar Camín o a Enrique Krause. No lo son. Si lo fueron en algún momento, hace tiempo que ya renunciaron a eso y van a pagar. ¿De qué manera? No lo sé, pero por lo menos están enfrentando el inclemente juicio de la historia, porque el repudio que les tiene la sociedad ya es tremendo. La degradación en la que han incurrido, lamentablemente, no solamente los perfila a ellos, sino además, y duele mucho decirlo, perfilan la degradación periodística contemporánea. Insisto,
estamos transmitiendo desde YouTube, damos a conocer nuestros contenidos a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, pero también hay que decirlo, hay personajes dentro de YouTube, dentro de estas otras redes sociales, que no solamente trabajan para informar a la gente, sino que además trabajan, o por lo contrario, para engañar a la gente, engañar a las personas, imponerles un tipo de ideología, un tipo de comportamiento, y eso se tiene que terminar. Hay que decirle a la gente que Marta de Baile, que Jordi Rosado, que todos estos sujetos no son periodistas, pero de ninguna forma. Esto que está pasando con Loret, a mí me parece que tiene que dejarnos la enseñanza de que dentro de las entrañas del periodismo ya hay una contaminación profunda que nos revela a personajes oscurecidos, sádicos, malévolos, como tú lo editorializaste, querido Vicente. O sea, son personajes ya miserables, y todos los dicterios que a nosotros se nos puedan ocurrir les quedan cortos. Entonces, la enseñanza de todo esto me parece que es precisamente que no nos dejemos engatusar, no nos dejemos engañar por esta, decía por ahí alguien, yo ya no sé quién fue exactamente, pero hablaba en las redes sociales de la chumelización del periodismo. Imagínate nada más qué degradante es eso, que un personaje como este muchacho brasileiro, que ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, pero sé que es brasileiro, que era cocinero, que entró a las redes sociales y que ha viajado de aquí por allá, le pusiera una tunda con temas muy simples, que en realidad pues tienen que ver con la pues con esos cursos de superación personal y todo este asunto que ahora está tan en boga, con conceptos muy simples, le pusieron una tunda a este personaje que no tiene ni idea dónde está parado, que no tiene ni idea de lo que está hablando, que un día habla de socialismo, de comunismo, de liberalismo, de neoliberalismo, y que todo lo mete en la misma canasta. Es peligrosísimo porque la gente lo está escuchando, los jóvenes, las nuevas generaciones le están prestando atención. Todos estos sujetos que se han hecho famosos a través del entretenimiento, el entretenimiento a costa de lo que sea, de pronto ya están en los canales de noticias, dando opiniones sobre lo que sea, sobre las brechas de género, sobre el Big Data, sobre Cuba, sobre relaciones internacionales, sobre psicología, sobre poesía, sobre lo que esté en boga o que esté en tendencia en ese momento. Entonces, hay que ser muy rigurosos para darle la categoría de periodista a alguien. Y aunque se la demos, si ese personaje en algún momento traiciona los preceptos de neutralidad, de objetividad y morales del periodismo, se le tienen que quitar. El periodista no es un ser perfecto, ni vive en un paraninfo, es un ser humano común y corriente que ejerce una profesión que, si ya no la lleva bien a cabo en un momento determinado, tiene que ser expulsado del medio donde esté trabajando, porque eso ocurre en todas las profesiones. Si tú, como médico, causas la muerte o causas dolor a una persona que está como paciente tuyo, te corren y vas a dar a la cárcel. Lo que hizo Loret y lo que han hecho todos estos personajes es mentir,
falsear y producir dolor, un dolor irreparable, porque todo el tiempo que pasó Florence Cassans en prisión y que, como dice Laura, ahorita está tratando pues de tener una vida más o menos normal, ya no se va a quitar. Lo que está padeciendo Israel Vallarta, su familia, sus allegados, tampoco se va a quitar. Ese daño que este engendro metido a periodista ha producido en estas familias en concreto, en el periodismo y en la sociedad general, tiene que castigarse, tiene que no solamente señalarse, no solamente tendrían que correrlo si tuvieran la mínima decencia en el medio de comunicación donde trabaja en dos o tres que yo sepa, en Latinus, en el Universal, y creo que publica, no estoy seguro si en el Washington Post o uno de estos, pero si ellos fueran medios de comunicación responsables y preocupados por informar con certeza a la población, a la gente, los tendrían que correr. Pero sospecho, y yo creo que mucha gente que no lo van a hacer, y esto también nos revela que el periodismo, como dijo el presidente, está en crisis, querido Vicente. Pues qué fuerte análisis haces, maestro Ricardo Sevilla, y para cerrar, si me permites, estaba leyendo en Regeneración MX, Rafael de la Madrid, el sobrino, el contratista y el profesor del CISEN. Vuelves a escribir, maestro, vuelven a publicar en Regeneración sobre Ricardo Rafael, y bueno, creo que es durísimo, contundente. Sí, Vicente, fíjate que tiene que ver con todo esto. Este personaje, este profesor del CIDE, es otro más de los supuestos periodistas que están metidos ahí, que tienen espacios en la televisión comercial, que como ya dijimos aquí, pues bueno, le apuestan al que tiene más vistas, al que tiene más likes, al que es más cotorro, al que es más chistoso. Y este sujeto que ha navegado con una falsa bandera de neutralidad, no lo es. Más allá de que sea el sobrino de Miguel de la Madrid Hurtado, el expresidente de México, este sujeto, pues, era un profesor dedicado a impartir cursos de gerencia policial, experto en lo que tenía que ver con pues gendarmería, temas del ejército y todo ese tipo de situaciones que se vinculaban incluso con los mandos policiales. Ellos tienen un curso en el CIDE que imparten, que se llama Diplomado en Mando Policial. Y de acuerdo a lo que dice Ricardo Rafael, pues él era profesor, uno de los profesores que impartían este curso. Pero no solo eso, de acuerdo a su propio currículo, él también trabajó en el CISEN. Entonces, es un sujeto que si nosotros le prestamos atención a lo que él dice, porque él nos acusaba, me acusaba a mí en particular de no ejercer un periodismo riguroso, pues yo lo que hago es renunciar a mi voz y dejarlo hablar a él solito, a través de los documentos que él mismo presenta, que es su currículo, a través de los repositorios en Canal 11, en los contratos, en transparencia, y resulta que este señor tiene mucho que decirnos solito, sin que nosotros pongamos nada de nuestra cosecha. Nos dice que él trabajó en el CISEN, que es experto en cuestiones de seguridad nacional, en análisis policiaco, que ha hecho, además de estos análisis, pues trabajó ahí bajo las órdenes de Carlos Salinas de Gortari, porque trabajó en Solidaridad
Banobras fue el titular, además, que tiene una gran admiración por Felipe Calderón, al cual elogia. Ahí le pongo incluso el link para que él vaya y recuerde, porque parece que tiene mala memoria, en un artículo que publicó en su momento en el Universal, donde fue columnista, empleado de Eli Ortiz, y que hoy lo es del grupo Milenio, de Francisco de González. Y ahí está el elogio que escribe de Felipe Calderón. Dice que es un presidente que posee sentido de la historia, que se ha reinterpretado y puesto a la luz episodios históricos muy importantes, que todas las horas hacia el final de su mandato se dedicó a inaugurar y a presentar decretos y proyectos de ley de gran envergadura, de gran calado, muy importantes. Entonces, todos estos elogios que la gente pasa por alto, nosotros no. Y el público de Sin Censura tampoco, que es memorioso. Entonces, los invito a leer este artículo que escribí en Regeneración en respuesta a las diatribas que escribió Ricardo Rafael, y ahí se podrá dar cuenta de que Rafael, iba a decir Carlos Loret de Mola, pero también Rafael, su papá, Rafael Loret de Mola, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, no están solos, están acompañados por chumeles, por vampivampis, o no sé cómo se llama este sujeto, por Rafael de la Madrid, etcétera. Entonces, que queden. Si no nos van a correr de esas empresas, Vicente, que la gente sepa que son cómicos, que son payasos de peluca verde, que son impostores y que trastocan la información para beneficiar a sus patrones y para que la gente esté confundida y continúe en una rueda, esa rueda de la que hablaba Germán Hesse, la rueda pesada de la ignorancia. Entonces, no hay que dejarnos, querido Vicente. Te envío un fuerte abrazo e invito a las personas, a los amigos, a las amigas de Sin Censura, a que me sigan en redes sociales, Twitter, @Sevilla Crítico, Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y desde luego, en lo que estamos escribiendo, lo que estamos publicando, lo que estamos investigando, con mucho rigor, en Regeneración MX, y nos vemos mañana aquí, en la casa de Sin Censura, que se ha convertido en uno de los principales medios de comunicación, medios de información, donde en efecto no se censura a nadie, se puede hablar con libertad de lo que sea. Vengan, los invito a que nos sintonicen aquí mañana y todos los días. Un abrazo, querido Vicente, público. Gracias por tus generosas palabras, maestro Ricardo Sevilla. Nos vemos aquí en Sin Censura mañana.